Bueno, estamos en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Esta es una serie que inicié aproximadamente hace 2 años, abril 2024. Gloria a Dios, que ya estamos cerrando este libro. Ha sido un tiempo edificante, creo yo, para muchos de ustedes. Mirar cómo la iglesia se desarrolla a través del libro de los Hechos. No quiero que olvide que aquí hay 2 verdades medulares a través de este libro. Uno es cómo se cumple la gran comisión a través del mundo conocido, y lo otro es cómo se establece la iglesia de Cristo para ese tiempo, a través de hombres que Dios usó. Lo otro que quiero recordarle que este libro tiene una estructura en cuanto a liderazgo básica. 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, miramos la figura resaltante de un hombre llamado Pedro. Pero a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 28 que cierra este libro, hay otro hombre que Dios usa, y ustedes saben quién es. Hemos venido abordando la vida del apóstol Pablo. Por tanto, estos 2 hombres marcan la pauta de cómo se estableció la gran comisión en el mundo conocido. Pedro al mundo de los judíos, de la cultura judía, más Pablo, aunque tuvo un esfuerzo en el mundo judío, más resalta, lo sabemos, hacia el mundo gentil. En este caso, nosotros. Para brevemente recordar la última predicación que llevaba por título Dios lleva a cabo sus planes a pesar de las circunstancias. Y era la travesía de Pablo, ¿no? Desde que allá se despide de los ancianos en Mileto y les dice, yo voy rumbo a Jerusalén y sé lo que me espera. Y desde allí uno comienza a mirar todo ese escenario, cómo Dios comienza a llevar a Pablo, y Pablo va en el plan de Dios y allí va rumbo a Roma, preso, encadenado por causa del Evangelio de Cristo. De hecho, en alguna de sus cartas él dice, yo preso en el Señor, yo por causa del Evangelio. Y eso es algo admirable de lo que Pablo, cómo Dios usó a Pablo para bendecirnos a nosotros, por cierto, a través de sus cartas. Y allí va Pablo, aquella travesía que ya miramos hace 2 domingos, el naufragio, 276 vidas se salvan. Dios le dice a Pablo, te he concedido que todos se salven. Lo único que no se va a salvar es ese barco. Y llegan a un lugar, ellos no saben cuál es ese lugar a donde llegaron después de ese naufragio. Llegaron de diferentes maneras, algunos agarraron sus tablitas, lo que pudieron, y llegaron a tierra firme. Entramos entonces al capítulo 28. Dice la Biblia, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, es decir, la gente de allí, nos trataron con no poca humanidad, para decir que los trataron bien. Es una forma de lenguaje que usa aquí el texto. Porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Imagínense un naufragio, una tormenta y aún una lluvia persistente. Esa gente estaba en serios problemas. Pero allí observamos, número 1, y es a donde quiero ir, la soberanía de Dios en medio de las circunstancias. A pesar de la tormenta y del naufragio, Dios tiene un plan y control total de las circunstancias. Dice amén a eso. Trataron con amabilidad a Pablo y al resto de los sobrevivientes, y observamos en el versículo 4 que cuando Pablo va a buscar unas ramas secas para avivar un fuego que estaba allí, para ellos calentarse, dice el verso 4, que los naturales
vieron una serpiente que estaba colgando de la mano de Pablo. Eso no era un azabache, ¿no? Y entonces, cuando vieron eso, ellos se quedaron asombrados y dijeron, este hombre ciertamente es un asesino. Porque habían esas creencias que si alguien lo mordía una serpiente, posiblemente era algo malo que había hecho y por tanto lo merecía. Y ellos asumieron que este es un asesino, por supuesto, Pablo va preso y más aún, ¿no? Para suponer eso. Y ellos dicen, bueno, este hombre es un asesino, ha escapado del mar, pero la justicia lo está persiguiendo. Y están esperando que Pablo muera, se hinche, caiga allí bajo una circunstancia extraña allí, pero no sucede nada. Pablo se sacude la serpiente y la echa en el fuego y no le ocurrió absolutamente nada. Y después ellos cambiaron de parecer y dijeron, bueno, ya no creemos que es un asesino, parece que es un Dios. Hermanos, la soberanía de Dios en medio de las circunstancias va a prever que cuando Dios quiere usar a alguien para cumplir la misión, Dios lo va a guardar hasta que Él cumpla la misión. Amén. Y lo otro que observo allí es que en medio de ese paganismo que había en esa isla, Pablo demuestra quién es el verdadero Dios. El Dios que salva y el Dios que sana. Amén. Y esta seguridad de Pablo, porque yo me imagino que Pablo con esa culebra colgando de su mano, y Pablo se queda viendo y hace eso así, usted y yo a lo mejor hubiéramos corrido. Pero, ¿por qué esa seguridad de Pablo? ¿Por qué no ese temor de morir en el instante que cualquiera de nosotros hubiera posiblemente caído en pánico y voy a morir? Estaba pensando, ¿por qué esa seguridad de Pablo? Hay que entender esa seguridad. Recuerda que el Señor le había dicho, Pablo, así como testificaste en Jerusalén, es necesario que también testifiques de mí en Roma. Dios le había dado una palabra y Pablo creía lo que Dios le había dicho. Lo que le quiero decir es esto. Pablo sabía que él no iba a morir en manos de los judíos, aunque podían golpearlo. Pablo sabía que él no iba a morir en ese naufragio y mucho menos iba a creer que una serpiente le iba a quitar la vida, porque él había recibido una palabra del Espíritu Santo. Pablo, yo te voy a llevar a Roma. Y después que llegues a Roma y testifiques de mí, del Evangelio, si hay que morir, vas a morir. Quiero decirle que cuando tú conoces a Dios y tienes esa seguridad de lo que Dios te ha llamado a hacer, su propósito, usted debe estar tranquilo hasta que Dios cumpla su propósito en su vida. Es decir, no vas a partir hasta que Dios cumpla el propósito que Él tiene sobre ti. Y eso marca una diferencia entre los cristianos que saben a qué Dios los ha llamado, a qué Dios los ha llamado a servir, y aquellos que todavía se preguntan, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Cuando tenemos esa seguridad, mis hermanos, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, nosotros debemos estar tranquilos, que no vamos a partir todavía hasta que el Señor cumpla lo que tenga que cumplir en nuestras vidas. Amén. Eso nos debe dar cierta seguridad. Claro, tú no vas a alargar tampoco la cosa. Entonces, decir, bueno, como voy a cumplir este propósito de Dios, voy a hacer algunas cositas todavía, pero no voy a llegar hasta el final. No, tenemos que dejarnos de eso. Esta semana hablaba con un hermano
y le decía, ¿por qué estás preocupado? ¿Crees que vas a morir? Quiero decirte que si tú sabes a qué Dios te ha llamado, tienes que estar tranquilo. Y después que Dios cumpla eso, entonces sí, nosotros podemos partir a la presencia del Señor. Como iglesia debemos recordar que Dios tiene control incluso en tiempos difíciles, aun cuando enfrentamos oposición. El Señor está en control de nuestras vidas. Amén. Así que observamos a Pablo en este escenario. Número 2, el liderazgo y la confianza en las promesas del Señor. Versículos 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades de un hombre llamado Pluvio. Dice el verso 7. Pluvio era como el gobernador, el regente, el administrador romano de esa isla que estaba bajo custodia del Imperio Romano. Y dice la Biblia que Pluvio los hospedó, los recibió bien, y el padre de ¿cómo es la cosa? Publio estaba enfermo, muy enfermo. Y Pablo, al verle, ¿qué hizo? Oró por él, le puso las manos y Dios lo sanó. Pablo fue un líder que había aprendido a confiar en Dios siempre. Y aún en medio de ese escenario difícil, de haber pasado por esa crisis, Pablo no se negó a ministrar a los incrédulos y compartir el evangelio con ellos. Hermano, a veces nosotros pudiéramos estar enfrentando crisis y eso, por supuesto, tiende a desanimar a cualquier persona. Pero lo que le quiero decir es que aún en medio de lo que pudiéramos enfrentar, tenemos que servir al Señor siempre. Y no tomar las crisis como excusas para no servir al Señor. Pablo hubiera dicho, oye, estoy muy cansado, acabo de salir de un naufragio, mejor lo que quiero es dormir. No, Pablo fue un instrumento en las manos de Dios, sabía que había una necesidad y no se negó a orar por ese hombre. Y mire que es tan tremendo lo que Dios hizo, que dice el verso 9, que después que ocurrió ese milagro, había mucha gente enferma allí en la isla, que tenían enfermedades, venían y eran sanados. Me hace recordar el ministerio del Señor Jesucristo. Muchos venían a Él para ser sanados. Había gran necesidad en esa isla. Creo que providencialmente Dios permite cosas como este naufragio para redirigir a Pablo a un lugar donde habían necesidades. Y Dios quería glorificarse en medio de ese escenario. Las crisis son la plataforma donde muchas veces el Señor usa esas circunstancias para Él ser glorificado. Y bendecirnos a nosotros. Lo dije hace 2 semanas. ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo al verso 10. ¿Qué pasó después que Pablo se prestó para servir, orar por los enfermos? Seguramente predicó el evangelio. Algunos aseguran que después que el padre de Publio se sanó, Publio se convirtió al evangelio. Y otros dicen que llegó a ser, escuche, el primer obispo de la iglesia en Malta. Gloria a Dios. Lo dicen los historiadores, no lo digo yo. Pero el verso 10 me llama la atención y te debe llamar la atención. Cuando tú sirves al Señor sin interés alguno por alguna cosa,
Mira lo que Dios hace, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Era gente agradecida por lo que Dios había hecho. ¿Qué tal si Pablo se niega a servir? Creo que la atención no hubiera sido lo mismo. ¿No cree usted? Y esto me lleva a esto. Dios muestra su poder. Muchos fueron sanados. Dios es glorificado cuando abunda el paganismo y la idolatría. Esa eran gente idólatra. Eran gente que creían en dioses falsos. Ahora viene un predicador, ora por los enfermos, le predica a Cristo y estoy seguro que muchos también se convirtieron. Las circunstancias cambian de las manos de Dios. Hace días estaba en una conversación y le decía a alguien, ¿sabe por qué hoy en día no suceden muchos milagros en la vida de la iglesia como antes? Bueno, porque Satanás ha sofisticado su estrategia. ¿Por qué como uno ve las noticias y puede ver lo impresionante que está sucediendo en África hace unos años? Campañas increíbles, gente convirtiéndose, gente siendo sanada realmente, no manipuladas. ¿Y por qué en América Latina esto ha dejado de suceder? Bueno, creo que Satanás ha sofisticado su estrategia. Ahora ya no es tanto la parte de la guerra espiritual demoníaca al estilo como lo conocemos, sino es ideologías que se han introducido en la vida de la iglesia. Y eso está haciendo que muchos cristianos abracen ideologías extrañas y están perdiendo la fe en Dios. Sí, creen en un Dios que les ha salvado, pero hasta allí. Por eso me llama la atención todo lo que sucede aquí en este relato de los versículos 8, 9. La mano de Dios interviniendo en lugares oscuros, donde hay paganismo, donde hay idolatría y mostrando su poder en esas vidas. Los líderes de la iglesia local debemos confiar en las promesas de Dios y somos llamados a actuar con fe y determinación. Dígalo conmigo, fe y determinación, que significa que tienes que creerle a Dios y mantenerte creyéndole a Dios. Suceda lo que sucede. Eso se lo puedo decir por propia experiencia. No todas las veces sucede como uno quiere, pero uno tiene que tener la fe, el convencimiento de quién es Dios y mantenerse bajo esa confianza. Amén. La llegada a Malta y el encuentro con los lugareños, el trato que Pablo muestra hacia ellos es retribuido en misericordia hacia él y hacia todos los que estaban allí. Y esto nos debe llevar a esto también. Muchas veces, en medio de esas circunstancias extrañas y dificultades que no queremos, Dios usa esas circunstancias para proveernos también. Y para proveer para que su obra avance. Vaya otra vez al verso 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Esa gente había quedado sin nada con el vestidito puesto. Y como Dios es tan sabio y sabe que su hijo, y además estaba ahí Lucas, y estaba creo que también Aristarco, Dios sabe que esos son sus hijos,
¿Crees tú, hermano, que Dios te va a mandar a una misión sin proveerte todo lo que necesitas para cumplir su misión? No. Dios es sabio y provee en medio de circunstancias extrañas para que su obra avance y se cumpla la misión. Y uno tiene que tener esa confianza. Amén. Un hermano estaba orando y le decía al Señor, Señor, quiero que me des dos cosas. Quiero que me des una guitarra para cantar y servirte e ir a los cultos. Y quiero un carro para tasear. ¿Qué crees tú que Dios le dio? Le dio la guitarra, pero no le dio el carro. Parece que Dios dijo, digo yo, este si se pone a trabajar se va a olvidar de mí. Mejor le doy la guitarra a su nombre. Esto es interesante. Es posible que tú estés orando para que Dios te dé algo. Bueno, posiblemente Dios no te va a dar para tus gustos o para mis vanidades. Pero lo que sí estoy convencido es que si hay una misión que cumplir en los planes de Dios, Él va a proveer todo lo que se necesite para que alguien cumpla esa misión. Amén. Y eso nos debe animar mucho al servir al Señor. Las personas me dicen, ¿cuántos años tiene usted en el ministerio? Casi 30 años. Y todo el tiempo Dios me ha sostenido. Número 3. La continuidad en la misión a pesar de la resistencia. Vaya conmigo allí al verso 11 en adelante. Mira, hermano, pasados 3 meses. ¿Cuántos? Y 276 personas estaban allí en esa isla y fueron sostenidos. Ahora le voy a decir algo. No es por causa de los presos que Dios estaba usando medios para proveer a esa gente. Era por causa de la misión, por causa de Pablo y su equipo. Era por ellos. Y por ellos los demás estaban siendo bendecidos. Así actúa Dios. Amén. Pasados 3 meses, otra vez tomaron un barco y llegaron, dice el verso 12, a Siracusa. Y allí estuvieron 3 días, y 3 días Dios proveyendo. Alabado sea el Señor. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y por ahí va la ruta. Y luego dice que llegaron al segundo día a una ciudad llamada Puteoli. Estaba unos cuantos kilómetros cerca ya de Roma. Y dice el verso 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabes lo que es 7 días más con 276 personas por allí? Wow, increíble. La continuidad en la misión a pesar de los problemas. Hubo retrasos, sí. 3 meses tuvieron que estar allí Pablo y sus compañeros, pero ahí van rumbo a Roma. Quiero decirle que aquí está el texto medular de esta narrativa, los versículos, sobre todo el versículo 14. Nótese. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Pablo, ten ánimo, porque a Roma vas a ir. Gloria a Dios. No te vas a morir en ese naufragio. Los judíos no te van a apedrear ni te van a matar. No va a haber un complot que acabe con tu vida de esos judíos. Y mucho menos, Pablo, esa serpiente que yo creé te va a quitar la vida.
Tú vas a Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Qué seguridad cuando sabes a qué Dios te ha llamado. Y Dios te va a sostener. Gloria a Dios. Me gusta esta parte de la historia. La oposición no debe detener la misión de la iglesia. Amén. En ocasiones miramos y nos enfocamos en los problemas, pero nosotros tenemos que creer que es lo que Dios nos ha llamado. Estábamos en una cruzada evangelística hace unos años y teníamos todo preparados, las cornetas inmensas, gigantes, y yo era el organizador, y estábamos allí con un grupo de pastores, y de repente vimos el cielo y comenzó a oscurecer, y entonces estábamos un poco preocupados, y ya estaban cayendo goticas de agua, y entonces yo dije, Señor, pero nos dijiste que íbamos a hacer una cruzada de 7 días, ¿va a derramarse ese palo de agua? No puede ser. Y entonces algunos se me acercaron de los pastores y me dijeron, pastor, ¿qué hacemos? Y yo le dije, hermano, vamos a mantenernos en pie. Esta cruzada va porque hemos orado al Señor. Y el Señor es el dueño de la lluvia. Y Él va a detener esta lluvia si es su voluntad. ¿Y qué cree usted que pasó? Se hizo la cruzada y ese día no llovió nada. Cuando Dios está interesado en que la misión se cumpla, pudieran haber obstáculos, pero eso no va a parar la obra de Dios. Amén. Yo soy convencido que esa serpiente fue un emisario de Satanás para acabar con la vida de Pablo. Pero ahí estaba la mano de Dios. Amén. Así que la iglesia es llamada a perseverar en la gran comisión, confiando en que Dios continúa guiando a su pueblo. Óiganme los coordinadores de Casa de Gracia. Miren para acá un momento. Es posible que durante este tiempo que estamos viviendo, tú ves la crisis que está afectando tu Casa de Gracia. Pero yo quiero que hoy te lleves esta palabra. Si Dios te llamó a ese lugar a servir, descansa, descansa, que Dios proveerá para que esa obra allí de la iglesia continúe. Porque tú estás cumpliendo la obra del Señor. Y eso te debe dar descanso y fe. Amén. La llegada a Roma representa la fidelidad de un Dios de poder que es capaz de suplir todo para que la iglesia avance. Y otra vez, posiblemente no te va a proveer tus gustos, mis vanidades, lo que tú quieres, pero Dios siempre proveerá para que la misión avance, para que la misión se cumpla. Amén. Y esta es una prueba. Nosotros nos reuníamos abajo. Hoy estamos aquí en este lugar. Dios bendiciendo la vida de esta iglesia. La llegada a Roma representa, dije, ¿qué? La fidelidad de Dios para cumplir la misión de su iglesia. Número 4, la promesa de Dios de estar con su pueblo. Versículos 15 al 16. Cuando ellos llegaron a Roma, rumbo a Roma, ¿qué encontraron en el camino, hermanos? Según los versos 14 y 15. Hermanos en la fe. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, que la visita de los creyentes en Roma al equipo de Pablo muestra que el evangelio había llegado a esos lugares. Gloria a Dios. Dios está en todas partes. Amén. Eso lo creemos. Y su obra también está en todas partes. Aún en los lugares más recónditos está la mano de Dios obrando. Dios prepara y alienta continuamente a sus hijos. Dice la Biblia, ¿verdad? El versículo 15 al final.
de donde, bueno, vamos a leer el verso 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, la vía Apia estaba cerca allí, y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Oye, después de un naufragio, después de perder todo, ahora ve a sus hermanos y eso lo alienta. Porque el Dios sabe que Pablo está bajo un fuerte estrés y necesita ser alentado. Gloria a Dios. Todavía le resta largo camino hacia Roma y las cosas que van a ocurrir en Roma. Pablo necesitaba una dosis de aliento. Diga, los líderes necesitan una dosis de aliento. La presencia de Dios y su Espíritu, el Espíritu Santo, fortalecen a los líderes y a la iglesia para cumplir la misión sin importar los desafíos. Amén. Pensamiento final, para que se lo lleve. Dios tiene un plan soberano para cumplir la gran comisión y eso se va a cumplir, pase lo que pase. Y de eso debemos estar convencidos como iglesia. Dios va a usar a líderes como Pablo. Dios va a proveer lo que sea necesario. Dios va a brindar dirección. Y no solo lo hizo con Pablo, con todos ellos, también lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Así que el asunto aquí no está, hermano, en si tienes mucho para hacer algo para Dios, sino si estás dentro de lo que Dios quiere que tú hagas. Y lo demás lo proveerá el Señor siempre. Amén. Número 2. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Que sí, van a venir dificultades sobre la vida de la iglesia, sobre la vida cristiana, cuando estamos sirviendo al Señor, que va a haber oposición, que va a haber dificultades muchas, sí, pero eso es parte del proceso de servir a Dios. Le voy a decir algo. El ministerio no es placentero, pero el ministerio es satisfactorio. ¿Sabe dónde está la diferencia? Placentero es que tú quieres que todo vaya bien y que no vengan problemas. No hay ministerios eficaces así. Satisfactorio es que aún en medio de los problemas nos mantenemos amando y sirviendo al Señor. Entonces, llévate esa diferencia. Si vas a entrar al ministerio, tienes que entender que no todo va a ser placentero, pero sí va a ser satisfactorio. Esos procesos, perdón, esas dificultades, esas crisis, cuando servimos, amamos al Señor, tenemos que entender que es parte de este proceso. Pero eso no detiene el propósito divino en que la obra de Dios avance. Número 3, como iglesia debemos seguir confiando en la soberanía del Señor y liderar con fe. Los hermanos que son líderes en esta iglesia, lideren, hermanos, con fe. Animen a los otros. Cuando los otros se sientan desanimados, usted es el que tiene que liderar con fe en esas casas de gracia. Amén. Aunque la gente diga, bueno, el hermano se volvió loco, está diciendo que sí, créale al Señor. Amén. Perseverando en medio de la oposición y recordando que la presencia del Señor nos acompañará siempre. Cuando Moisés iba rumbo a la tierra prometida, le dijo al Señor esto: si tu presencia no va conmigo, no voy a ir.
Él no pidió si yo tengo dinero, si tengo recursos, si tengo esto, si tengo lo aquello. No. Lo único que Moisés le dijo al Señor es, si tu presencia no va conmigo. Hermano, la iglesia siempre será acompañada por la presencia de Dios. Los hijos de Dios siempre tendrán el respaldo de Cristo. He aquí, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Y cuando tú entiendes ese escenario, no es que Él va a estar contigo en todo lo que tú quieras, es que Él va a estar contigo siempre que mantengas tu fidelidad en cumplir la tarea a la cual Dios te ha llamado. Siempre. Amén. En servirle, en amarle, en mantenerte creyendo en Él, en testificar de Cristo, en guardar tu testimonio ante el mundo, ante la iglesia, ante los demás. Él siempre estará contigo. ¿Cree eso? ¿Y por qué no dice amén, pues? Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo quiero hacer un llamado a los amigos, a los hermanos y a la iglesia. Usted tiene que creer en el Evangelio. Amén. Hay un pastor que él siempre le dice a la iglesia, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Y si todavía no estás seguro de eso y te congregas en esta iglesia, te desafío a que creas eso. Y ha sido muy criticado porque siempre algunos le dicen, el pastor siempre está diciendo a la iglesia que tenemos que creer en el Señor. ¿Acaso yo no soy cristiano? Bueno, no sabemos si todos son cristianos. Y por eso me gusta y copio el ejemplo de él, porque yo no sé si usted es cristiano. Usted dice que cree en Dios, amén. Pero ¿cómo evidencia que usted cree en Dios? Porque usted se mantiene en la fe, porque usted se guarda del mundo, porque usted da testimonio, porque usted se congrega, porque usted sirve al Señor, porque usted se ha guardado para Él. Y yo puedo decir entonces, bueno, sí, Él es cristiano. Y esto tiene que ver con la obra de Dios. Esto tiene que ver con la vida de una iglesia. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser en los próximos años? Ya estamos cerrando el libro de los Hechos. Hoy es la penúltima predicación en este libro. Le acabo de decir que han sido 2 años desde abril de 2024. El próximo domingo, con el favor de Dios, cierro esta predicación. Y ha visto usted todo el escenario en el cual el Espíritu Santo se ha movido en la vida de su iglesia. Cómo Dios ha usado hombres, personas, todo lo que Dios muestra en proveer en medio de dificultades, lo que es la vida cristiana, lo que es la crisis, cómo superar esas crisis, cómo avanzar, mantenerse en la fe. Le he hablado de todo esto, que la vida cristiana no es un sub y baja, así como las curvas que aparecen en la radiografía del cardiólogo, no, sube, baja, sube, baja. Que la vida cristiana, sí, me refiero, podemos tener altos de gloria y a veces descendemos al valle de la prueba. En ese sentido, sí. Pero la vida cristiana no es así. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Porque eso desdibuja el poder del Evangelio en la vida de una iglesia. Y eso dice mucho. ¿Dónde realmente está arraigada nuestra fe? ¿Soy cristiano cuando las cosas avanzan? Entonces sí me voy a congregar. Entonces sí voy a servir al Señor. Entonces sí voy a amar a la iglesia. Pero cuando las cosas no funcionan bien en mi vida, entonces ya no me congrego, ya no voy a los cultos, ya no oro, ya no quiero servir al Señor. ¿Qué tipo de evangelio puede impactar al mundo? No sirve ese evangelio, aunque nos llamemos cristianos. Pablo, Pedro y todos los demás nos muestran que sí, la vida cristiana puede ser asaltada por las crisis, pero mientras nos mantengamos bajo la
obediencia, dirección del Señor, sobreviviremos a esas cosas. Y seguiremos amando, sirviendo al Señor siempre, hasta que Él venga por nosotros. Por eso yo le hago este desafío esta mañana. Vamos a orar todos. Vamos a revisar dónde está mi fe. A veces es necesario esa retroalimentación. ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué voy un domingo? Pues tengo un cargo, tengo una función. Y el día que no lo tengas, yo siempre me preocupo por eso, le digo, Señor, líbrame, sálvame, que el día que yo deje de ser pastor, yo te siga amando y tenga ese mismo deseo de congregarme. Que aunque ya no predique, no importa. Yo quiero amarte, yo quiero servirte, no importa que ya no sea pastor. Yo no nací como pastor. Quisiera morir como pastor, sí. Pero ante todas las cosas, es Cristo te ha salvado. Cristo te ha amado. ¿Qué vas a hacer con eso?